2.3 millones de estudiantes en México dejaron la escuela por razones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Esto de acuerdo con la encuesta más reciente que publicó el INEGI. En este video te cuento todos los detalles. La encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, hecha y publicada por el INEGI, muestra que durante el ciclo escolar 2020-2021, 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron. De este total, 2.9 millones de estudiantes dejaron la escuela por falta de recursos, pero por razones no relacionadas con la pandemia de COVID-19. Y 2.3 millones de estudiantes lo hicieron por razones relacionadas directamente con esta emergencia sanitaria. Estos estudiantes van desde los 3 hasta los 29 años de edad, de acuerdo con los datos publicados por el INEGI. Antes de contarles los detalles sobre esta encuesta, es importante mencionar que actualmente no hay datos precisos sobre el número de estudiantes que abandonaron la escuela debido a la pandemia de COVID-19. Pero ¿qué estoy diciendo? Seguramente están pensando porque les acabo de decir que son 2.3 millones de estudiantes. Bueno, sí, eso es lo que arroja la encuesta del INEGI. Sin embargo, esta encuesta fue aplicada a 11.080 personas en poco más de 5.000 hogares. Esto de acuerdo con la metodología publicada por el INEGI. Esta muestra de personas a las que les fue aplicada la encuesta, que además es una encuesta telefónica que fue hecha entre noviembre y diciembre del año pasado, representa a 54.3 millones de mexicanos. Y aunque las encuestas son instrumentos útiles para tener alguna idea de lo que está pasando en el país, la realidad es que estos datos los debe tener y publicar la Secretaría de Educación Pública. La SEP tiene el Sistema de Información y Gestión Educativa, el SIGED, en donde año con año, cada vez que empieza un ciclo escolar, publica las estadísticas sobre los alumnos inscritos en todo el país. Pero este ciclo escolar no lo ha hecho. Cualquier parecido con la falta de datos abiertos sobre vacunación, por ejemplo, contra COVID-19 en México, es mera coincidencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, que otra dependencia federal no está publicando datos que generalmente sí publica, y de hecho la SEP ni siquiera ha explicado por qué todavía no están públicos estos datos. Animal Político tiene una nota al respecto en donde pueden leer mucho más sobre ese tema de falta de datos y transparencia. Les estoy dejando ese enlace en la descripción de este video, por si les interesa el tema, lo pueden ir a ver y saber con mucha más profundidad lo que está pasando con estos datos. El caso es que, pues, una vez más, no tenemos datos abiertos, entonces lo único que tenemos es esta encuesta del INEGI, que no estoy diciendo que no sea valiosa, por supuesto que sí lo es, y porque nos está dando una idea general del panorama de los efectos que está teniendo la pandemia de COVID-19 en estudiantes. Sobre todo nos está mostrando cuántos estudiantes abandonaron la escuela y por qué lo hicieron. Así que a continuación les voy a contar los puntos más relevantes de esta encuesta. Vamos a empezar con las razones para dejar la escuela. De acuerdo con los resultados de esta encuesta del INEGI, las razones para no inscribirse en el ciclo escolar 2020-2021 son las siguientes. 28.8% dijo que perdieron el contacto con sus maestras, maestros o no pudieron hacer las tareas durante el confinamiento. 22% dijo que alguien en su casa se quedó sin trabajo o se redujeron sus ingresos a raíz de la pandemia. 20.2% dijo que la escuela cerró definitivamente. 17% dijo que no tenía un dispositivo electrónico o conexión a internet. 15% dijo que considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje y 14% dijo que su padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente del estudiante. Otro punto muy interesante de esta encuesta son los dispositivos que utilizan los estudiantes para las clases a distancia. Cuando empezaba la pandemia de COVID-19, el gobierno federal puso en marcha el programa Aprende en Casa. El objetivo de este programa era transmitir las clases de los niveles básicos, es decir, preescolar, primaria y secundaria, por televisión. ¿Por qué? Porque pues la lógica del gobierno es que la mayoría de los hogares en México tienen una televisión y es mucho más fácil llegar a los niños y las niñas por medio de una televisión que por medio de internet. La verdad es que esta idea no suena nada descabellada. Sí suena lógico que sea más fácil que los niños vean las clases en la televisión a que tengan acceso a una
computadora o a internet, como vimos en la sección pasada. Muchos dijeron que dejaron la escuela porque no tenían un dispositivo electrónico o conexión a internet. Sin embargo, uno de los hallazgos más interesantes de esta encuesta del INEGI es que el dispositivo menos utilizado o uno de los menos utilizados para las clases a distancia es precisamente la televisión. Aunque el gobierno federal le pagó 451 millones y medio de pesos a 4 televisoras para que transmitieran el programa Aprende en Casa 2, lo que arroja esta encuesta es que la televisión no ha sido tan utilizada. En primaria, por ejemplo, 70% de los encuestados dijo utilizar un teléfono inteligente y solo 6% dijo utilizar la televisión. En secundaria el porcentaje es todavía menor, solamente 2% de los estudiantes de secundaria utilizan la televisión para tomar sus clases a distancia. En preparatoria el porcentaje es todavía menor, casi la mitad de los estudiantes de preparatoria utilizan un teléfono inteligente. Después 30% utilizan una computadora portátil, 12% una computadora de escritorio, 1.7% una tablet y solamente 0.2% la televisión. Y a nivel licenciatura y en adelante, la mayoría de los estudiantes reportó utilizar una computadora portátil para tomar sus clases y realizar sus tareas escolares. Otro hallazgo interesante de esta encuesta es que los más afectados por la pandemia son los niños de 3 años. De acuerdo con los datos publicados por el INEGI, 13.9% de los niños de 3 años no está inscrito en este ciclo escolar. Este es el mayor porcentaje en todos los grupos de edad. En las otras edades el porcentaje no supera el 7%. En este punto hay que tomar en cuenta que los niños de 3 años asisten a preescolar y es difícil que mantengan un programa de educación a distancia por la edad, porque pues es más difícil que pongan atención. Entonces, que sean el grupo de edad con el mayor porcentaje de deserción escolar se explica un poco por todas estas razones. Ahora, una pregunta muy importante sobre la educación durante la pandemia es ¿quién está ayudando a las niñas y a los niños con sus clases a distancia? La respuesta a esta pregunta quizá no sorprenda a nadie, pero creo que sí es algo en lo que todas y todos deberíamos estar trabajando, porque evidentemente las mujeres son las que más están ayudando a los niños y a las niñas con sus clases a distancia. Y esto sucede tanto con las mamás como con otras familiares mujeres e incluso con mujeres que no tienen ningún parentesco con los niños. A nivel preescolar, por ejemplo, 84.4% de los niños son ayudados por su mamá, mientras que 6.6% tienen ayuda de una familiar mujer y 5.9% de su papá. A nivel primaria, 77% de los alumnos tienen ayuda de su mamá, 10.9% de una familiar mujer y 7.9% de su papá. Y en secundaria los porcentajes son 60.2% son ayudados por la mamá, 17.1% de una familiar mujer y 10.2% de su papá. Como pueden ver, a nivel preescolar, menos de 10% de los encuestados dijeron que el papá era quien ayudaba a los niños o a las niñas. A nivel primaria es el 10% y a nivel secundaria aproximadamente la sexta parte. Entonces, aunque muchas cosas han cambiado durante la pandemia, la distribución de labores en el hogar y de quién cuida a los niños y quién los ayuda con las tareas se ha mantenido igual. Esta es una de las cosas que sí deberían cambiar y que la pandemia nos debería ayudar a ver y a modificar. Otra de las preguntas que incluyó la encuesta es si la persona encuestada volvería a clases presenciales o dejaría que sus hijas o hijos regresaran a las clases presenciales. De acuerdo con los resultados de la encuesta, la mayoría de las personas tiene mucha disponibilidad para regresar a un salón de clases o que sus hijas o hijos regresen a un salón de clases. El grupo de edad más dispuesto a regresar de manera presencial es el de 13 a 18 años y el menos dispuesto es el de 3 a 5. Después tenemos los gastos adicionales que trajo la pandemia en cuanto a educación. De acuerdo con los resultados de la encuesta, poco más de la mitad de las viviendas ha gastado ya sea en un celular inteligente o en conexión a internet. Sin embargo, esta encuesta no incluyó la pregunta de cuánto habían gastado en estos productos o servicios, entonces no podemos saber a cuánto ascienden estos gastos. Otros gastos reportados por las personas encuestadas son muebles para adecuar el espacio de estudio, computadoras, recargas telefónicas o fichas de internet, tablets, impresiones e impresoras. Y por último, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la educación a distancia que encuentran las personas encuestadas?
De acuerdo con los resultados de esta encuesta, la mayor ventaja es que no se pone en riesgo la salud de los estudiantes. Además, que se fomenta la convivencia familiar y que se ahorra dinero en gastos como pasaje y materiales escolares. Por otro lado, las principales desventajas que encuentran las personas encuestadas es que no se aprende con el modelo de educación a distancia o se aprende menos. Después está la carencia de capacidad técnica o habilidad pedagógica de los padres o tutores para transmitir los conocimientos. Y eso es todo por este video. Eso es lo que dice la encuesta del INEGI sobre el efecto de la pandemia de COVID-19 en la educación en México. Si les gusta el video, no olviden compartirlo para que más personas conozcan esta información y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Los niños, adolescentes, un espacio de estudios. En Serendipia tenemos varios...